¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es una edición más de su programa Hora 8. Me encuentro, como siempre, en la grata compañía del doctor, presidente de la Asociación Médica Peruana, Herbert Cuba. Herbert, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches y un saludo a todos los oyentes. Bueno, yo quiero decir, en absoluto honor a la verdad, que la campaña que en cierta manera lideró en los últimos días el doctor Herbert Cuba para que el Seguro Integral de Salud atienda a todos los peruanos sin distingo alguno, de alguna manera u otra, y en esto te agradecemos por los aportes que desde Hora 8 y desde otros medios de comunicación has venido haciendo. En cierta forma se ha logrado, se ha cumplido. No sé si podrías comentar y ampliar un poquito cómo fue. El día 23 de octubre ya empieza el inicio del aseguramiento universal en Lima. Y en consecuencia, todos aquellos que estaban afiliados al Seguro Integral de Salud ya perdían su calidad de asegurados y ya no recibían atención médica. Esto ya de por sí era un drama, sobre todo, y lo habíamos comentado aquí, sobre todo cuando se trataba de una emergencia o se trataba de pacientes que eran crónicos y tenían alto costo, como por ejemplo los pacientes que hacían hemodiálisis, o aquellos pacientes que eran crónicos y que recurrentemente reciben medicinas. Esto generaba un terrible drama porque no habían logrado afiliar al nuevo aseguramiento universal a estos pacientes. Y evidentemente ya se veía una serie de pacientes que estaban haciendo inclusive protestas en la puerta de los hospitales, en los cuales nosotros nos habíamos solidarizado. El día 22, el Seguro Integral de Salud me remite un correo electrónico en el cual se me explica que por 90 días, de aquí al calendario a la fecha, van a continuar atendiendo a los pacientes que tengan el viejo Seguro Integral de Salud y que no se han afiliado al Aseguramiento Universal de Salud. Es más, lo curioso del correo es que señalan también que aquellos establecimientos de salud que no tienen luz eléctrica y no tienen internet, cosa que tú mencionaste clarísimamente, dicen que se pueden ir a afiliar a los establecimientos que tienen luz eléctrica e internet. O sea, en este país el que no llora no mama. Y efectivamente para nosotros esto es en primer lugar una felicitación al Seguro Integral de Salud. Claro. Es una rectificación saludable que solo beneficia a la gente. Y en segundo lugar creo que es un reconocimiento a la importancia que tiene el conocimiento de estos aspectos para poder señalar con exactitud dónde está el drama y cómo tiene que intervenir el político. Porque finalmente los políticos intervienen porque la propia sociedad le exige en los puntos álgidos que requiere que el político intervenga. Y yo creo que en este aspecto, si bien es cierto, no es un triunfo, pero sí es un aspecto saludable, una rectificación saludable para todos los peruanos. 90 días dan entonces, ¿no? 90 días. 90 días con la facilidad todavía que el Ministerio dice que va a haber una situación proactiva, es decir, que el propio Ministerio va a insistir con los pacientes para afiliarlos. O sea, va a ser una campaña, no va a ser algo pasivo como era al inicio, que esperaban que el paciente llegue al hospital y evidentemente estamos en el Perú y sabemos que el paciente va a llegar al hospital cuando realmente esté enfermo. No va a llegar cuando está sano, y cuando esté enfermo y se encuentra que ya no tenía seguro, empezaba el drama. Por eso yo creo que es saludable la rectificación, 90 días y que de repente esperamos que la gente tome conciencia y desde aquí les invoco a todos los peruanos que verifiquen su Seguro Integral de Salud y que acudan a los establecimientos para que de una vez por todas tengan su seguro al día. De acuerdo, sí, reitero la invocación que está haciendo el doctor Herbert Cuba. Tienen 90 días para regularizar su situación. Yo creo que las personas que viven en zonas urbanas a lo largo y ancho del territorio nacional no deben tener dificultades después en 90 días en poder regularizar su situación. El problema seguiría siendo un poco, doctor, en las zonas, digamos, rurales, ¿no? Allí habría que de repente sugerir algún tipo de propuesta o política a las zonas andinas donde la gente es quechohablante, no tiene documentos, en fin. Ahí la cosa es brava. Yo creo que ahí hay hasta 3 aspectos a solucionar. El primero de ellos es que los funcionarios del Ministerio de Salud tienen que ver la forma de que todos los ciudadanos tengan DNI. Y esto tienen que hacer alianzas estratégicas, no solamente con las instituciones del Estado, como es la RANIEC, sino con organizaciones de la sociedad civil que laboran ahí, con las organizaciones populares de la zona, ONG, con las
y además con las propias organizaciones nativas, por ejemplo, para que ellos tengan el principal interés en tener el DNI. El segundo aspecto es que tienen que generar mecanismos alternativos de tener luz eléctrica. Definitivamente creo que ese es un reto donde el Perú tiene que avanzar es en la energía eléctrica y el Internet, porque es la forma más simple para poder obtener estos beneficios. Sin embargo, el seguro integral de salud en esas zonas tiene que cubrir al 100% de la población. No estamos todavía en el Perú en la capacidad de poder discriminar hasta un nivel rural tan pequeño el nivel de pobreza de la gente. De acuerdo, de acuerdo. Bien, entonces reiteramos pues la invocación a las autoridades, los felicitamos por el lado positivo de su accionar, pero bueno, consideramos que todavía hay mucho camino por andar en materia de salud preventiva en nuestro país. Bien, vamos a tocar un tema de actualidad que es el de los donantes de sangre, la problemática que acarrea, digamos, la escasez de sangre en muchos hospitales. Se han dado casos de pacientes, de personas que se han contagiado incluso del SIDA como consecuencia de sangre infectada con el virus del VIH. Hay una serie de medidas que se tienen que tomar con relación a la donación de sangre, doctor. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Mire, en primer lugar, hay que señalar que todos los hospitales del país requieren tener sangre para poder darles en las emergencias a los pacientes. Y esto es importante, que esta sangre sea pues centrada en los bancos de sangre. Mal nombre, banco de sangre, porque cuando la gente escucha banco de sangre quiere que por medio hay plata. Sí, como una cosa en realidad debería llamarse solamente un centro hemodador de sangre, ¿no? Un centro de acopio de sangre. No debería llamarse banco de sangre. Este simple nombre genera la suspicacia de que ahí se genera un negocio. Y ese es el segundo punto. En primer lugar, debemos tener sangre en los hospitales, debemos tener que estos centros de acopio de sangre deben estar repartidos en todo el Perú, y la segunda parte es que la gente quiera donar, pues la gente quiera acercarse y regalar su sangre, ¿no? Para que ésta pueda servir a alguien en el futuro. Pero ¿qué ocurre en el Perú? En primer lugar, que en el Perú el nombre se llama Banco de Sangre. En segundo lugar, la gente que está hospitalizada es obligada a dar sangre cuando lo requiere. Eso se llama la sangre de reposición. Y en consecuencia, la gente idealmente llama a un familiar. Los familiares allegados al paciente vienen y regalan la sangre. Sin embargo, por ahí, por los hospitales, por las puertas, circulan gente. Pululan los llamados vampiros, que sí, son gente que evidentemente venden su sangre, ¿ya? Y la gente compra esa sangre. Y el tercer aspecto que se ve muchísimo es que se engañan, porque dicen que es sangre de un familiar y en el fondo es una sangre comprada o sangre vendida. Y esto genera un terrible problema para el tamizaje de la sangre. ¿Qué significa el tamizaje? Significa ver que la sangre que se ha recibido en donación es buena calidad. Y esta sangre puede ser puesta tranquilamente a cualquier otro ciudadano sin que transmita ninguna enfermedad. Y aquí se requiere en primer lugar una conciencia del donante. O sea, si yo voy a donar sangre, yo tengo que tener conciencia de que esa sangre que yo tengo puede ser portadora de enfermedades que yo sufro y voy a contagiar a otros seres humanos. Pues normalmente cuando uno dona sangre le hacen una prueba, exacto, le hacen una serie de preguntas. Primero le hacen una entrevista, y la entrevista tiene que ser sumamente sincero y decir: señor, la verdad de las cosas es que yo tengo tatuaje, tengo una vida sexual promiscua, o he sufrido con hepatitis B, o he tenido enfermedades infectocontagiosas, etcétera, y yo quisiera donar, pero la verdad es que no puedo donar. Así es simple. Pero no, hay la presión familiar, hay la imposibilidad de decirle pues al primo, al sobrino, al tío, a la tía: yo no te puedo donar porque soy promiscuo, o yo te puedo donar por este motivo. En consecuencia, uno llega a la entrevista, y ahí debería ser el primer freno. Pero este primer freno es un problema de conciencia del donante. Una vez que se dona esa sangre va a un tamizaje también, un examen, que hacen 7 pruebas, para ver si tiene VIH, tiene hepatitis B, A, para ver si tiene Chagas y otras enfermedades más. Si la sangre pasa todo este proceso, ya la sangre es considerada apta. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso?
No, ese proceso es inmediato. O sea, no dura demasiado. Por eso es que la sangre inmediatamente la toman. Ya. Y esa sangre ya es procesada. Porque a nadie le ponen el día de hoy toda la sangre que le sacan a otro. A uno le ponen una parte, un componente, el plasma, a otro le ponen sobre los glóbulos rojos, a otro le ponen sobre las plaquetas, a otro, o sea, así funciona el tema. Todo es como decir, toda una industria de esa sangre que sirve para muchos donantes. O sea, de un donante que se saque de sangre sirve para varios pacientes. Sus diversos componentes. Para diversos componentes, para varios pacientes. De acuerdo. Por eso es importante que si a veces un paciente, una sangre de mala calidad, pasa el filtro, no voy a contagiar un paciente, voy a contagiar varios pacientes. Y eso es lo grave. Y eso es la mala experiencia que tenemos en el Perú, con algunos casos que se han tenido, tanto en el Hospital Carrión del Callao, que fue todo un escándalo, o los casos del Hospital Maternidad de Lima. Casos de sangre de mala calidad que fueron pasan el filtro. Que pasaron el filtro y le dieron, los enfermaron a los niñitos, por ejemplo, en el caso de la maternidad de HIV de SIDA, y también en el caso del Carrión del Callao de HIV-SIDA. Aquí el otro tema es cuán efectivos son los filtros estos, los análisis que hacen en el laboratorio. ¿Qué instrumental? Ahí viene el otro problema. Ahí se usan lo que se llaman los reactivos. Los reactivos son componentes, son sustancias que se usan exactamente para detectar el microbio, o los virus, o partículas virales, o rastro de estos partículas virales. O sea, ¿y qué ocurre? Estos tienen lo que se llama, un concepto clave aquí, es el famoso periodo de ventana. ¿Qué es el periodo de ventana? Es el momento que la persona se infecta y luego cuando aparece positivo recién. O sea, no es que se infecta hoy día, ya está infectado, no sale el análisis inmediatamente, hay que esperar. Es como, para que me entienda la gente, es con lo que pasa con el embarazo. La mujer sale embarazada, se va al médico a hacer las pruebas, sale negativa. Sigue esperando, pasan 2 semanas, 3 semanas, se hace la prueba y ahí sí sale embarazada. ¿Qué pasó? Ya estaba embarazada al inicio. Lo que pasa es que el reactivo no captaba el embarazo, no da el Entonces, para una mayor seguridad, digamos, después de la prueba que se le hace a la sangre, del tamiz que se le hace a la sangre, habría que esperar un tiempo mucho más largo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay pruebas que te dan un periodo de ventana de 48 horas, que es cortísimo. Yeah. Es decir, si el paciente le toma la muestra hoy día, 48 horas después ya acabó su periodo de ventana. Son pruebas sumamente eficaces. Pero otras pruebas que tienen periodo de ventana de 15, 20 días, otras pruebas que tienen periodo de ventana de 30 días, 60 días. El problema del Perú, ¿cuál es? Que usa los reactivos más baratos, es decir, los reactivos de 20 días para arriba. Y esa ha sido siempre nuestra crítica desde la Asociación Médica Peruana, que el gobierno debería gastar más dinero en comprar reactivos más caros para reducir precisamente el periodo de ventana para que la sangre que se da a los pacientes sean sumamente seguros. Evidentemente que estos casos que han habido en desgracia en el Perú han servido precisamente para hacer conciencia a los políticos, a los ministros de salud, hacer conciencia de que deben comprar reactivos de última generación con periodos de ventana muy cortitos, de tal manera que la sangre que se encuentran en los bancos de sangre de los hospitales sean sangre de buena calidad. ¿Y esos periodos de ventana, los más cortitos, de cuánto tiempo estamos hablando? 48 horas estamos hablando. 48 horas. Me piden un corte comercial, doctor Cuba. Regresamos, estamos con el doctor Herbert Cuba. No se vayan, esto es Hora 8.